Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En el bloque internacional vamos a tener a un distinguido invitado, un enlace vía Zoom desde México con Michael Chamberlain. Él es defensor de derechos humanos y presidente de la consultora Solidaria, con quien vamos a conversar acerca de las desapariciones forzadas en México y lo que ha sido la actuación de la representación estatal en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 19 de enero. Regresamos en breve con Michael Chamberlain. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y estamos enlazados vía Zoom desde México con Michael Chamberlain. Él es defensor de derechos humanos y presidente de Consultora Solidaria. Muy buenos días, Michael. Muchísimas gracias y es un placer tenerte en el programa Entérate con Leslie. Muchas gracias, Leslie. Buenos días. Michael, quiero conversar contigo respecto de la participación de tu país en el marco del examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos. Tenemos entendido que es su cuarto ciclo, ¿no es cierto?, en la que ha dado rendimiento de cuentas, digámoslo así, ¿no?, ante el Consejo de Derechos Humanos. Me gustaría primero tu apreciación personal para entrar de llano al tema de las desapariciones forzadas, que es lo que más está preocupando, ¿no es cierto?, a los mexicanos y mexicanas. Adelante, Michael. Gracias. Mira, ha habido una preocupación creciente de la comunidad internacional, particularmente en Naciones Unidas, a través de los exámenes periódicos universales y otros informes presentados a órganos de Naciones Unidas sobre la falta de resultados del gobierno mexicano hacia el respeto en general de los derechos humanos, en particular el tema de las desapariciones. Este ha sido un tema que cada vez llama mucho más la atención. México tuvo la visita del grupo de trabajo, perdón, del Comité de Desapariciones de la ONU, que es además la primera visita que hace el comité a algún país, justo por las noticias que tenía de desapariciones generalizadas en diversas partes del territorio. Y ha generado una serie de recomendaciones que no han sido tomadas en la última revisión que tuvieron hace un par de meses. Reiteró todas sus recomendaciones hechas en aquel informe de su visita, y esto llegó al examen periódico universal, y prácticamente todos los países, 39 de 52, hicieron mención al tema de las desapariciones como un asunto de preocupación, ¿no? Esto se da, evidentemente, en un contexto de violencia, en un contexto además de una política equivocada de militarizar la seguridad pública, y en una situación de impunidad de casi el 90%, ¿no? Arriba del 90%. Michael, hace unos cuantos meses atrás, recién el año pasado, digo a unos cuantos meses porque recién estamos iniciando el año, así que no estamos ni siquiera a mitad de año, unos cuantos meses atrás, conversábamos también con algunos colegas tuyos en México y referían de que el tema de la desaparición forzada no solamente era atribuible, no a el crimen organizado que vive en México, sino también a las fuerzas del orden. Yo quisiera, si tú tienes las condiciones en estos momentos, de brindarnos un estimado de cuál es el número que ha ascendido el de desapariciones forzadas en México y cuál es la postura de tu país con el gobierno de López Obrador
frente a estos hechos, porque el tema de desapariciones forzadas no solamente es atribuible al crimen organizado, tenemos entendido ello. Entonces, el Estado mexicano tiene también que asumir una responsabilidad frente a este tema. Entonces, me gustaría saber cuál es la percepción que tú tienes respecto de la postura de tu gobierno, cuáles son estas estimaciones en cifras que ya estás viendo en desapariciones forzadas, y por último, ¿cuál es la percepción que tienes respecto del interés que demuestra, en este caso, Naciones Unidas frente al tema? Ok, déjame empezar por la información de los datos. El registro nacional, que es el registro oficial, se alimenta de la información que las fiscalías de los estados, sabes que somos un estado federado, entonces tenemos 32 entidades federativas y cada una tiene su fiscalía. Entonces, todas las fiscalías mandan información de las denuncias que han recibido y que ellos han calificado como desapariciones, y eso es lo que alimenta la base. La base ha registrado arriba de 110,000 personas desaparecidas, perdón, que siguen en las desapariciones, pero ha llegado a registrar arriba de 300,000. Esta información se puede ver en línea, de las cuales siguen buscando arriba de 110,000. Eso es lo que dice el registro. Pero si uno busca la información directamente en las fiscalías de los estados, los números no checan. Por ejemplo, la Fiscalía de Jalisco hace 2 años que no manda información. La Fiscalía de Baja California tiene 4 veces más el número que ha mandado al registro oficial nacional. Entonces es muy difícil saber realmente cuántas personas, ¿no? El gobierno ahora, además en este gobierno, se han excedido el número de registros con respecto a los anteriores gobiernos, administraciones, y esto ha molestado mucho al presidente. Entonces dijo, seguramente están utilizando esto para atacarme, y entonces decidió hacer un censo de desaparecidos, como si eso se pudiera hacer. En realidad fue una especie de muestreo y de cotejo de registros de otra índole, por ejemplo, los de vacunación, etcétera. Y entonces hizo una catalogación muy extraña entre desapariciones confirmadas, desapariciones no confirmadas, desapariciones que les hace falta un denunciante, desapariciones que les hace falta datos, y eso ha generado muchísima molestia, sobre todo entre los colectivos. Entonces, todo esto para decir, el gobierno ha dicho que confirmados son 12,000. Y esto ha generado un escándalo, digamos, aquí a nivel nacional, porque es una manera falsa. Desaparecidos, 12,000 para el gobierno de López Para el gobierno Obrador, actual, 12,000. 12,000. De 120 Entonces, mil, ajá, exacto. o sea, Entonces, estoy entendiendo, perdóname Michael, 110,000 desaparecidos, pero digamos, luego se ha hablado de 300,000, ¿no? Y para el gobierno en el último censo, ¿no?, de desaparecidos, digamos, para poder hacer el muestreo de cifras, no supuestamente cifras reales o formales, es para el gobierno de tu país es 12,000. O sea, es abismalmente diferenciada la estadística, y como que esto podría prestarse pues a un nivel de manipulación de cifras para evitar el que pueda ser imputada una responsabilidad internacional, ¿no? eso, pero yo creo que la preocupación principal del presidente es que estamos entrando en campañas presidenciales y no quiere que su partido tenga una mala imagen, ¿no? Esto desafortunadamente, Leslie, o sea, nos deja en la incertidumbre Claro, de saber realmente de qué tamaño es el claro. problema y por tanto qué tipo de políticas deberíamos implementar Ujú. para, como recomendó el Comité de Desapariciones, cómo generar un plan nacional de prevención de desapariciones. Cuando vino el comité Ujú. ellos dijeron, cada día hay 29 desapariciones nuevas en promedio, de acuerdo si uno sigue el registro oficial.
¿no? Y eso fue lo que no gustó. Claro, y en el examen periódico universal, me imagino que los colectivos en México que también tienen la posibilidad de ser escuchados en este examen periódico universal y presentar incluso informes de carácter alternativo a la que propone el gobierno, me imagino que esto ha sido evidenciado, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué estrategia, Michael, debería plantearse? Entonces, se me ocurre que ya ustedes como colectivos están cotejando cifras, contrastando documentadamente de lo que se pueda recabar el índice de desapariciones para luego hacer frente a una cifra formal que, bueno, pues realmente de 110.000 a 11.000, bueno, es realmente como para decir, acá hay una manipulación de información. Es lo primero que me viene a la cabeza con esta data. Entonces, ¿cuál es la estrategia, Michael, de cara a esta situación en el contexto electoral que vive el país y que no quiere que el partido Morena, que es el que pertenece al señor López Obrador, sea afectado por estas cifras evidenciadas de desapariciones? ¿Cuál es la estrategia que crees que debería de aplicarse? Yo creo que necesitamos en México tener claridad del diagnóstico de por qué sucede esto. Yo creo que es importante resaltar, Leslie, también que no es un problema del partido del poder. Todos los partidos que ya han pasado por el poder, desde Felipe Calderón, que era del PAN, Enrique Peña Nieto, que era del PRI, ahora López Obrador, que es de Morena, tienen exactamente el mismo problema que ha venido creciendo, ¿no? Y no se ha atacado el problema de la raíz. El problema de raíz es la impunidad y la corrupción que existe, ¿no? Déjame platicar un poquito Sí, Michael. acerca de la problemática que está de fondo, porque ya aquí en México ha sido por tantos años de desapariciones del fenómeno, tenemos ya cerca de 15, 16 años con este problema. Ya no podemos hacer una distinción entre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. Es decir, el estado de la cuestión, hay tanta colusión en términos de corrupción y la impunidad es tal que en todos los casos, y no lo digo yo, les lo dijo el Comité de Derechos Humanos, en todos los casos hay un problema de desaparición forzada, dada la magnitud de las desapariciones que hay, porque en algún grado el Estado está involucrado. Simplemente por dejar que pase, ya tiene una responsabilidad y eso se vuelve ya una desaparición forzada, ¿no? El grado de impunidad, dijo el Comité de Desaparecidos de la ONU, es casi absoluta. Estoy citando al comité. La impunidad de México es casi absoluta. Y mientras eso suceda, hay una permisividad porque esto siga ocurriendo. Ahora, si uno hace un zoom y se acerca a los territorios, lo que uno mira es que hay una colusión entre grupos criminales y autoridades para controlar esos territorios, para poder generar impuestos a la población, impuestos de cobros de piso, le llaman acá, ¿no? Extorsión, y controlar no solamente el tráfico de droga, sino controlar cualquier negocio lícito o ilícito, el tráfico de migrantes, la trata de mujeres, la trata de niños, pero además el control del mercado del aguacate, el control del mercado del pollo, del limón, en estas áreas rurales del país. Y ahí hay una colusión, Leslie. Entonces, yo he hablado con algunos personajes criminales en la cárcel y ellos lo que me han dicho es eso, o sea, trabajamos conjuntamente con empresarios, conjuntamente con autoridades para responder a los intereses de cada quien, ¿no? Entonces, tenemos un Estado de Derecho que ha sido pisoteado, tenemos la ley del más fuerte, y en ese contexto se generan, Leslie, las desapariciones, los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados, o sea, el panorama es mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros decimos, primero, entender qué es lo que nos está pasando, con claridad, con honestidad. Para eso necesitamos los órganos internacionales.
Y muchas organizaciones y colectivos de víctimas hemos insistido desde el 2018, desde que empezó este gobierno, lo que necesitamos es un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción, ¿no? Algo que nos ayude a destrabar todos estos vínculos de corrupción que existen entre el poder político y el poder criminal, ¿no? Y ahora que estamos en elecciones, lo vamos a ver, Leslie, cómo van a empezar a aumentar el número de candidatos, miembros de partidos que van a ser amenazados, asesinados, porque es el tiempo en que el crimen organizado empieza a poner sus condiciones sobre quién quiere que gobierne a nivel local. Y eso ha sido ya incluso medido con mucha precisión por investigadores desde las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, la complejidad de estos grupos, que ahora podemos ver cómo se empiezan a expandir a Ecuador, a Colombia, ¿no? Y están estableciendo las mismas estrategias de control territorial, ¿no? Controlados bajo el terror y la violencia, entre ellas la desaparición. Y justamente, Michael, permíteme hacerte esta pregunta ya para ir cerrando la entrevista. Tengo una curiosidad muy grande, ¿no? Eh, mira lo que ha determinado Ecuador, ¿no? El reconocimiento de un conflicto armado, pese que no tiene la obligación de expresar, ¿no?, un acto así o un acto unilateral de esta naturaleza, porque no, el derecho internacional humanitario no se lo pide, ¿no? Pero ha reconocido, ¿no?, que está viviendo un conflicto armado y interno y que va a combatir contra el crimen organizado, los grupos terroristas, ¿no?, que han sembrado el terror, la zozobra, con lo que tú acabas de subrayar en esta intervención. México, ¿no? Digamos, tiene ya a todas sus fuerzas del orden desplegadas en las vías públicas, está haciendo frente a supuestamente el crimen, pero dime Michael, ¿algo así se va a dar en México o está viviendo México? No similar a lo de Ecuador, pero ustedes ya tienen muchísimos años, pero me refiero a la contundencia de combatir, no, o hacerle frente a estos grupos de crimen organizado y terroristas, no, que han sido identificados en el Decreto Supremo de Ecuador. Entonces, la pregunta es si tú considerarías que algo así puede correr la suerte en México, o sea, puede derivar en una situación mucho más complicada, pese que ya lo tiene, pero digamos de una manera mucho más expresa, ¿no? Como lo que está haciendo Ecuador. Yo, por lo que tú me estás, por la data que nos estás compartiendo en este programa, me hace recordar a la Colombia de los años de las FARC, ¿no? Me hace recordar a Colombia con las FARC, que prácticamente asesinaban sus candidatos o les ponían condiciones para ver quién era el que asumía y con quién podían negociar, ¿no? La época de Pablo Escobar, entre otros, pero tengo esa percepción, lo que está viviendo México respecto a la Colombia de las FARC, ¿no? Y tenemos a Ecuador, que tajantemente declara el conflicto armado y le hace frente. Entonces, entre estos dos escenarios, ¿cuál crees tú que debería darse en México para poder hacerle frente, cara, directa, sin complicidad al crimen organizado? A ver, no creo que suceda en México lo que sucede en Ecuador por dos razones. Una, yo creo que México no se atrevería a un escándalo internacional así, ¿no? Y segundo, y sobre todo, porque es un estado de cosas que al poder político le conviene al final del día, ¿no? Mantener las cosas como están, claro. Statu quo. El ejército está desplegado y el ejército lo que hace, si uno mira el caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo, a detalle, los informes que ha generado el grupo de expertos independientes, uno entiende cómo funciona. En realidad hay un control militar y una permisividad, porque exista el crimen y haya un flujo ahí de dinero que a todo el mundo le llega, ¿no? Ese tipo de cosas convienen,
no van a cambiar, ¿no? El ejército no está para combatir al Gobiernos que crimen. van a asumir el poder político, mantener Sí, esa línea. y eso es justamente lo que hay que romper. Ahora, Ajá. yo no creo que tampoco la respuesta sea una confrontación directa. Ajá. Ujú. Lo que tenemos que hacer, si apostamos a la civilidad y a la democracia, es fortalecer los mecanismos anticorrupción y la justicia. Si existe el Estado de Derecho, si funcionan las instituciones, esto no pasa, esto no sucede, ¿no? Pero en México las dos condiciones para que suceda son impunidad y corrupción, ¿no? Entonces, tenemos que desactivar eso. Lo demás es violencia, que genera más violencia. No tiene una salida. Y para la situación que pasa en México actualmente, pues va a requerir sin duda para fortalecer el tema el mecanismo de la no impunidad y la anticorrupción, pues la mano de los organismos internacionales. Porque Creemos que es lo único que podemos. o sea, en México me refiero a la población, no a la élite política que está queriendo mantener el statu quo, ¿no? Sino por la conveniencia de esta negociación, entre comillas, del poder, sino a los mexicanos, a las mexicanas, no en general, a la población, al ciudadano de a pie que sufre diario esta letanía, ¿no? De ver que su libertad no es, no respiran, digamos, el aire libre, sino respiran, no, digamos, todos los días, viendo cuántas personas desaparecen, cuál es el índice de violencia, cómo se corrompen instituciones, ¿no? Y cuál es la defensa del Estado de Derecho. Entonces, a ellos en particular. O sea, yo creo que en este caso son las organizaciones y desde aquí en este humilde programa, ¿no? Y tienes una amiga donde vamos a poder difundir justamente, y lo hemos hecho, ¿no? Desde el año pasado con mucha fuerza, levantando esta información, porque México no es muy querido por el pueblo peruano, ¿no? Entonces, definitivamente que nos sentimos muy solidarios por lo que está pasando en esta situación. México, Perú no se escapa de la violencia, Perú no se escapa del crimen organizado, ¿no? Entonces, pero tenemos muchos conflictos de esta naturaleza en nuestra región. Finalmente, Michael, para cerrar la entrevista y agradecerte por tu valioso tiempo de darnos unos minutos en este programa, finalmente, hay una denuncia, cómo vienen impulsando para que la Corte Penal Internacional pueda siquiera abrir un examen preliminar de una denuncia que está en el 2014, ¿no? Hemos visto toda esta acción multilateral, ¿no? Expresada a favor de Ucrania, lo cual nos hemos mostrado una solidaridad y se ha abierto inmediatamente un examen preliminar, pero México necesita, ¿no? Necesita ser atendido urgentemente por la Corte Penal Internacional. ¿Cómo va ese asunto, Michael? Pues mira, no hay una, hay varias denuncias ante la Corte Penal Internacional de diversas situaciones que consideramos son situaciones de delitos de lesa humanidad. Desafortunadamente, bueno, por un lado el número de casos y países que llegan a la Corte Penal no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda que Ucrania esté también y Rusia estén en el ojo del huracán. Y ahora también Palestina e Israel. No ayuda. Tenemos mucho tiempo, sin embargo, con estas denuncias y lo que hemos encontrado, desafortunadamente, Leslie, es hay una discrecionalidad por parte de la Fiscalía que para nosotros tiene motivaciones, impulsos políticos para determinar qué casos entran, qué casos entran y qué no. Y para darte un dato nada más, México da más dinero a la Corte Penal Internacional que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el país que más, perdón, la Comisión Interamericana, el país que más denuncias tiene es México, ¿no? Pero está muy enfocado México en poder no llegar a un examen preliminar de la Corte Penal Internacional, ¿no?
Entonces, nosotros pensamos que tenemos que ejercer mayor presión política en la Corte Penal Internacional para que respeten sus propios estatutos. Yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Y digo tenemos que impulsar porque este es un compromiso de estados, ¿no? Así como se ha hecho este frente, este bloque, ¿no? De cooperación y una expresión del multilateralismo para impulsar la denuncia contra Rusia ante la CPI, pues yo creo que México no puede ser la excepción. Este es un compromiso, ¿no? Regional, ¿no? Entonces, y yo creo que a la OEA le falta, ¿no? Le falta esa impulsividad y esa fuerza, pero eso proviene de la propia voluntad de los estados. Yo creo que en eso, Michael, nos vamos a comprometer desde este programa a trabajar el impulso, ¿no? De la cooperación multilateral para que, de los países de la región, para que ningún país, ni México, ni Perú, ni Ecuador, ahora que tenemos Ecuador con este conflicto declarado, ¿no? Entonces tenemos que expresar este multilateralismo. Yo creo que por ahí podemos empezar para que fortalezcamos nuestros propios mecanismos, ¿no? Y institucionales y democráticos para evitar que la impunidad nos gane o la corrupción nos destruya. Muchísimas gracias, Michael, por esta entrevista y esperamos tenerte muy pronto en el programa conversando de otros temas también de interés internacional. Mucho gusto, Leslie. Muchas gracias a ti. Gracias y saludo a toda la población de México. Muy buenas. Saludos en Perú.